Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te voy a enseñar te vengo trayendo un tutorial donde te voy a enseñar más o menos a cómo cambiar lo que es la fuente de letra en tu dispositivo, ¿no? En este caso me voy a enfocar en un dispositivo Xiaomi. Puedes probar en algunos otros teléfonos si este mismo método te funciona para todos los teléfonos, aunque me parece que no varía mucho de un teléfono a otro, ¿no? Nada más es cuestión de encontrar el apartado de personalización y ahí pues encontrarás esta opción, ¿no? En este caso en específico en los Xiaomi vamos a encontrar dos métodos o dos formas de llegar al mismo resultado, ¿no? En este caso como primer método sería entrar a lo que es la aplicación de temas, que es esta que tenemos aquí. Simplemente entramos en la aplicación de temas y nos va a aparecer algo parecido a esto que tenemos aquí en pantalla. Bueno, deja ver si carga, ¿no? Nos aparecen fondos de pantalla, abajo nos aparece el apartado de mi cuenta o mi tema o mi personalización, no sé cómo lo tengas tú. Si le damos aquí, vemos que nos aparece el apartado donde viene fuentes, aquí está. Y ya nada más es cuestión de seleccionar entre todas las fuentes que tengamos instaladas, pues la que queramos activar en este caso, ¿no? En este caso en específico yo nada más tengo instalada lo que es la fuente de Roboto, que es la que tiene el teléfono normalmente. Pero si yo quisiera instalar otra, ya sea que tu teléfono te permita instalar el mismo archivo, o directamente aquí en la tienda de temas, en la parte de arriba aparece alguna como opción de tienda para descargarlas o instalarlas, ¿no? Aquí como lo ven tenemos temas, fondos de pantalla, fondos dinámicos, tono de pantalla, fuentes, ¿vale? Si le damos ahí en fuentes, esperamos a que nos cargue porque esto ocupa internet. Nos aparecen las diferentes fuentes que nos ofrece la tienda, en este caso de Xiaomi, ¿no? Tenemos esta que se llama Edsman o Eatsman, nada más le damos ahí, le damos en descargar. En la parte de arriba nos aparece una una previsualización de cómo se vería ya esto aplicado en el teléfono. Aquí como lo ven, aquí está, y ya nada más para aplicarlo le daríamos en este botón o regresaríamos al menú anterior y desde ahí la aplicaríamos, ¿no? Pero en este caso le damos aquí. Bueno, atrás, vamos a instalar otra, por ejemplo esta que se llama Comila, ¿vale? Instalamos la Comila, le damos en descargar, esperamos a que se descargue. Son muy ligeras las fuentes, por lo tanto pues no se va a tardar mucho o no vas a ocupar de una conexión a internet súper potente, ¿no? Ahí como lo ven ya se descargó. Vamos aquí donde viene mi cuenta, le damos en fuentes y aquí tenemos instaladas las que te acabo de mostrar, ¿no? En este caso no sé, supongamos que yo quiero instalar la Comila, le damos ahí, le damos en aplicar, ahí está, ya se aplicó y las letras cambian. Vamos a regresar al menú de ajustes para que veas que todo esto ya cambió. Ahí como lo ven se vio el cambio. Esta es la fuente Comila. Y bueno, el segundo método, por si la aplicación de temas no te aparece o no te funcionó, es el siguiente. Mira, vas a ir a lo que son tus ajustes. En este caso, pues es aquí en configuración. Y aquí adentro, me parece que esto ya es indiferente del dispositivo que tú tengas. Vas a buscar algún apartado donde venga personalización o temas, ¿no? Algo por el estilo. En este caso, me parece que es donde viene fondo de pantalla y personalización. Es este que tenemos aquí que se ve en pantalla, ¿no? Le voy a dar aquí, y aquí mismo puede que te aparezca lo que es la fuente. En este caso en específico, aquí como lo ven, viene fondo de pantalla de personalización, fuentes, aquí está. Simplemente le damos, aquí nos aparece cambiar en negritas, en cambiar el tamaño, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este caso como lo ven, nada más me permite cambiar lo que es el tamaño y el estilo, en negritas, que es en cursiva y demás, ¿no? Pero si yo le doy en los tres puntitos que tenemos aquí, me lleva al menú anterior. Aquí directamente me lleva a la tienda para descargar más, pero te digo, son dos métodos para llegar al mismo resultado. Uno es directamente desde la aplicación de temas, pero si tu dispositivo no la tiene, pues puedes probar con el segundo método y ver si te lleva a este mismo lugar, ¿no? Aquí ya pues podemos descargar alguna otra fuente, por ejemplo, mira esta de colores. Le damos en descargar para que se note un poquito más la diferencia o el cambio de uno de otro, ¿no? Y esto ya se aplica o se debería de aplicar en todo el teléfono, tanto en aplicaciones como lo es WhatsApp, Facebook y demás, como en los mismos ajustes o las mismas interfaces del teléfono. Vamos hacia atrás, mi cuenta, fuentes. Aquí tenemos la del color que acabamos de aplicar, bueno, que acabamos de descargar. Ahí está, le damos en aplicar, ya se aplicó y ahora sí ya aparece todo de colores. De colores se visten los campos en las primaveras. Mira, aquí como, bueno, no sé si se alcanza a distinguir, pero aquí lo tenemos ya de colores. Y de esta manera pues ya aquí lo tenemos instalada o cambiada lo que es la fuente en tu teléfono. En este caso
creo que no se alcanza a distinguir. Si aquí a cámara no se alcanza a distinguir, pues yo aquí en persona muchísimo menos. Así que lo voy a regresar a la que tenía originalmente, ¿no? Pero bueno, de esta manera podemos cambiar lo que son las fuentes en tu teléfono móvil para, pues ya dependerá tú cómo lo quieras utilizar, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.